Muchas gracias a todas y a todos por esperar con paciencia. Muy buenas tardes por acompañarnos. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotras. Damos inicio a nuestro panel en RIM, Acoso Sexual y Laboral. En esta oportunidad contamos con dos grandes líderes, expertas en acoso sexual y laboral, y quienes les damos la más cordial también bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Antes de presentar a nuestras invitadas como corresponde, les voy a dar a conocer el itinerario de hoy. Presentará en primera instancia María José Madrid en representación de Cernamec y luego Isidora Tomás en representación de BHP. Mientras, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat para ir resolviendo esta al finalizar ambas presentaciones. En caso de no poder resolver todas sus dudas, las vamos a ir archivando, les vamos a responder de manera personal a sus correos. Vamos a presentar a María Isidora Tomás, de BHP. María Isidora Tomás es abogada especializada en Derecho Internacional, trabajó en la oficina del fiscal del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para volver a Chile a trabajar a la División Anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica, investigando prácticas colusivas. Actualmente, ella es gerenta del área de investigaciones de BHP Minerals America, desde el año 2019. Muchas gracias, Isidora, por compartir con nosotras. Muchísimas gracias, Loreto, por la invitación. De nada. Nos acompañará por Cernamec María José Madrid. Ella es psicóloga social de las organizaciones, es diplomada en Psicología Social Organizacional, de Género y Políticas Públicas, dedicada al servicio público como asesora técnica en gestiones de personas con perspectiva en equidad de género, en tanto en organizaciones privadas, públicas y sindicales. Actualmente es encargada regional de Magallanes y la Antártica chilena, de los programas Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género y Mujeres Jefas de Hogar, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género del Ministerio de la Mujer. Bienvenida, María José, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Bueno, María José, partimos contigo, te cedemos todo el mando para que nos puedas presentar. Gracias. Bueno, la jornada del día de hoy vamos a conversar, ¿cierto?, de acoso sexual y laboral. Esperamos que sea de lo más provechosa y con toda la confianza hacer las preguntas y dejarlas ahí en el chat para que las vayamos respondiendo al final. Bueno, como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, abordamos esta temática desde una perspectiva desde los derechos humanos, entendiendo el trabajo, ¿cierto?, como un derecho fundamental donde todas las personas tenemos el derecho a trabajar para costearnos la vida, ¿cierto? Entonces, entendernos desde ese paraguas nos permite resignificar y reflexionar qué es lo que es también el trabajo y el trabajo decente. ¿A qué nos referimos con trabajo decente? Cuando existen, ¿cierto?, estos acuerdos internacionales que nos dan, ¿cierto?, trasfondo de cómo debiéramos regular las relaciones laborales y entendiendo como un trabajo productivo donde nos desempeñamos hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Entonces acá hay ciertos valores éticos que empezamos a compartir, ¿cierto? Que tenemos que reflexionar qué significa esto en el fondo en la práctica y cómo esto se lleva, ¿cierto?, a la cultura organizacional, a cómo nosotros en el día a día, en la cotidianidad de nuestro trabajo, nos relacionamos. Entonces también luego esto que nosotros como país nos suscribimos, ¿cierto? Hay ciertas leyes y normas que en el fondo resguardan que se cumplan estos derechos para promoverlos y respetarlos. El ambiente laboral ha implicado que tengamos nuevos desafíos con estos de el teletrabajo, con las nuevas dinámicas que se están dando dentro de los espacios laborales. Existen ciertas habilidades que al momento de buscar un trabajo tienen que ver con los temas técnicos, con saber hacer un trabajo, pero también aquello que nos diferencia con la automatización tiene que ver con estas habilidades sociales y en el fondo que tenemos las personas que van tomando más valor hoy en día, que tienen que ver con esto que antes se llamaba las habilidades blandas, competencias sociales, en el fondo, que dan cuenta y marcan la diferencia
en el trabajo. Entonces ahí empezamos a hablar de temas como asertividad, la empatía, la comunicación, ¿cierto? Asertiva, la verbal y la no verbal. ¿Por qué es tan importante también hablar de lo no verbal? Porque no solamente tiene que ver con lo que decimos, sino que también cómo nos expresamos. Y que ahora también con esto de el desarrollo de temas digitales, ¿cierto? De estas herramientas, a veces cuesta generar este vínculo entre las personas, pero sin embargo se mantiene una sensación de equipo y también se han ido modificando y haciendo un poco más complejas las relaciones y tienen nuevas formas de expresión. Cómo comunicamos efectivamente, justamente estando lejos, cómo generamos equipo y cómo solucionamos los conflictos. Entonces, estas habilidades, una vez que ya tenemos las competencias técnicas, pasan a ser más preponderantes en la ejecución de un trabajo y de cómo realizamos el trabajo. Y esto también determina nuestras relaciones, nuestros espacios en un clima adecuado, porque no solamente tiene que ver con saber hacer un trabajo, sino que también cuáles son las personas y qué valores son los que estas personas encarnan según la misión organizacional. Entonces, dicho esto, vamos a entrarnos al tema del acoso. El acoso tiene que ver con una forma de relacionarnos que es violenta, ya que se manifiesta de distintas maneras y es percibida negativamente por las personas que la reciben. Ya se puede manifestar como hostigamiento, una conducta que es indeseable, ¿cierto? No estamos contentos con esto, ¿cierto? No es algo que nosotros percibamos como de manera agradable, puede humillar, intimidar y ofender a las personas de quien las reciben. Entonces aquí es súper importante darnos cuenta que tiene que ver con el receptor, cómo nosotras o las personas reciben este hostigamiento, no solamente con el que lo ejerce, porque a veces pasa que las personas dicen, bueno, yo no tuve esa intención, pero sin embargo igual provocamos este efecto de que las personas se sientan mal en el trabajo. Entonces tiene un alto factor subjetivo y por eso que es tan importante el aprender a relacionarnos y a leer cuando una persona puede estar sintiéndose a lo mejor poco grata en un lugar. Entonces, la violencia y el acoso en el trabajo es un conjunto de prácticas y comportamientos que no son aceptables y que amenazan, ¿cierto?, a las personas. Puede ser una sola vez o varias veces en el tiempo. Eso también va agravando la situación cuando es un incidente aislado o cuando ya es algo persistente y que forma parte de cómo hacemos las cosas, sobre todo estos liderazgos que son más autocráticos, más directivos, más controladores, muy probablemente estén viviendo ambientes laborales de mucha tensión. Y bueno, pueden causar daño ya sea físico, psicológico, sexual y económico. O sea, esto es mucho más integral y que trasciende también al espacio netamente del trabajo, porque cuando obviamente nos retiramos del lugar de trabajo, nosotros seguimos, ¿cierto?, en estas emociones que pueden perjudicar nuestra vida. Y bueno, puede ser, esto incluye la acoso y violencia de género, que también se da en el espacio del trabajo, incluye también el acoso sexual. Como Servicio Nacional de la Mujer, nosotros abordamos el acoso sexual y laboral en conjunto porque tiene un trasfondo similar, que tiene que ver con el origen de la discriminación a partir del abuso de poder. Todo, cuando se genera violencia en el espacio del trabajo o cualquier tipo de violencia con las que nosotros trabajamos, se da una condición que es una relación desigual. Cuando alguien agrede, ofende o puede pasar a llevar a otra persona, a faltarle al respeto o las distintas manifestaciones que ustedes pudieran observar cuando sucede esto, es cuando alguien está en una diferencia de poder, donde se identifica a alguien más débil que la otra persona, ya sea por un tema de formal, porque hay un tema de jefatura, o por un liderazgo informal, cuando se visibiliza a una persona como más débil. Y eso es fácil verlo dentro de todas las relaciones, o ustedes si pudieran rememorar alguna situación en que haya habido un conflicto donde se haya presentado algún ejercicio de violencia, ustedes se pueden fijar que casi siempre es el más fuerte contra el más débil, o aquel piensa que no va a tener ninguna consecuencia al respecto. Generalmente es lo que hemos visto. Últimamente también estas manifestaciones del acoso y de la violencia laboral se ha ido ampliando y nos hemos dado cuenta que también el lugar de trabajo se ha ido moviendo
Ahora con el tema de la pandemia, el lugar de trabajo se trasladó a los hogares o en el lugar donde estuvieran nuestros dispositivos electrónicos, donde nos pudiéramos conectar, y no solamente a la oficina donde regularmente estamos desempeñando una labor. Entonces el ámbito del trabajo incluye ahora todas las actividades donde yo desempeño mis labores. Puede ser el mismo lugar o en un lugar público, cuando por ejemplo nos toca salir a terreno, en los lugares donde tengo que hacer yo algún trámite administrativo, donde se descansa, donde se come, sobre todo estos temas, por ejemplo, de los turnos, o cuando hay una capacitación y nos trasladamos a algún lugar y pasa algo, por ejemplo, en el lugar donde nos estamos capacitando, las instalaciones sanitarias, los lugares donde se hace aseo, los vestuarios, los desplazamientos, incluso los viajes, eventos y actividades sociales de formación relacionadas con el trabajo. Y aquí en actividades sociales también se ha ido incluyendo en esto en este nuevo convenio sobre violencia y acoso, porque estas actividades sociales se dan con razón del trabajo, si bien no es parte de las labores que pudiera a lo mejor estar designadas desde la organización o desde el empleador, esas personas están en ese espacio social porque se conocen a través del trabajo y desde ahí se organiza, por ejemplo, ante prepandemia, un amigo secreto por fin de año, y dentro del espacio del trabajo y los compañeros se organizan para hacer esta actividad, y ahí suceden eventos de índole, por ejemplo, de acoso y hostigamiento, tendrían que ser susceptibles de ser sancionados también por la organización y investigados, y también tener, ¿cierto?, alguna consecuencia, aparte de las que se pueden tomar de manera legal, de manera independiente. Entonces, aquí lo que en el fondo nos está diciendo la Organización Internacional del Trabajo es que esto también debiéramos ser corresponsables y entre todos y todas buscar espacios seguros, ¿ya? En el marco de las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, aquí también entran cualquier medio, sobre todo las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy en día hay un montón de aplicaciones que no necesariamente son el correo electrónico de la organización, de la empresa. Está las redes sociales, Instagram, WhatsApp, ahora también, que si bien a lo mejor los teléfonos no son de la empresa o no son institucionales, también recibimos por ahí algunas instrucciones, nos comunicamos, nos organizamos, mismo Zoom, Google Meet. Entonces esto se ha ido complejizando cada vez más, entonces se ha hecho necesario ir nutriendo más el cuerpo de cómo vamos a tratar y de cómo vamos a entender lo que es el acoso y cómo se manifiesta. Todos los alojamientos, ¿cierto?, proporcionados por el empleador, sobre todo la parte de minería, que tienen una parte de descanso, alojamiento, que es parte, ¿cierto?, de cómo se desempeña el rubro, y los trayectos, ya, del domicilio y el lugar de trabajo. Acá, bueno, acá Isidora, ella es más del área, yo solamente traigo el tema de la normativa con respecto a lo que es el acoso laboral y sexual, nada más para entender que esto está dentro de un cuerpo legal y que el acoso laboral constituye una conducta ilícita, ya que si muchas veces puede ser que alguien le baje un poco el perfil al tema y que diga, chuta, qué complejo, ¿por qué hablar de este tema? Además de porque es políticamente correcto, también tiene que ver porque es ilícito ya estar dentro de estas dinámicas de dañar los derechos de las personas, como el derecho a la integridad física, psíquica y la igualdad de oportunidades en el trabajo. Hay ejemplos de algunas conductas que podemos ver como frecuentes, sin embargo, estas que voy a mencionar ahora son algunas que podemos identificar, se pueden dar más, puede ser una, dos, tres, en su conjunto, y no necesariamente tienen que estar todas estas como para decir, ah, efectivamente hay acoso, ¿ya? Estos solamente son ejemplos, ¿ya? Como está, ignorar y excluir, porque muchas veces la omisión es que yo no le dije nada, o yo jamás le he agredido verbalmente a una persona, pero también el ignorar y el omitir, hacer como que la otra persona no existe, el
el excluirla hace que esta persona no se sienta grata. O sea, cualquier persona que quiera pertenecer a un grupo de trabajo o a una organización se quiere sentir integrada. Entonces, si yo la ignoro, esto me puede, no solamente desde el aspecto social, sino que también desde el aspecto laboral. Si tú no me respondes los correos, si yo convoco una reunión y nadie en el fondo está tomando en cuenta, eso también afecta mi productividad. Gritar o insultar, esa gente dice, no, es que yo hablo fuerte, es que son mis modos, es que siempre yo he sido así, en verdad son justificaciones que ya no van. Entonces aquí también es un tema complejo el cambio en nuestra cultura y de cómo hemos venido haciendo las cosas y de cómo hemos ido aprendiendo cómo comportarnos en el trabajo, ha sido como complicado, ¿ya? Entender que tenemos que cambiar nuestras conductas es un tema, pero después llevarlo a la práctica también es otro, porque se nos sale, ¿cierto?, algunas conductas que tenemos sumamente arraigadas y aprendidas desde la infancia, incluso desde el hogar. Entonces aquí hay que tener cuidado con y analizar cómo nos hemos venido desempeñando. Asignar objetivos inalcanzables, o sea, yo sé que esta persona quiero que fracase, entonces le voy a designar que haga ciertas cosas para que efectivamente la evaluemos mal y se vaya. Generalmente esta persona no grata, que yo quiero, el hostigamiento tiene que ver con que no quiero que esté aquí, que no es bienvenida. Entonces aquí el asignar objetivos que son inalcanzables tiene que ver con un problema de gestión, o sea, de liderazgo. Si yo le pido algo a alguien que no tiene las herramientas, entonces el problema no es de la persona que no tiene las herramientas, entonces es darnos cuenta de cómo estamos haciendo gestión. Quitarle responsabilidades clave. Muchas veces también pasa, por ejemplo, a las mujeres que salen con su pre- y postnatal, al momento de volver les cuesta retomar sus labores porque se le han quitado atribuciones y se les han sido asignadas a otras personas. Eso hace que cuando al momento de reintegrarse tú te sientas fuera del lugar y en el fondo y no solamente pasa con las personas que han tenido una situación de maternidad, sino que también con todas las personas que a lo mejor no se han podido integrar o no se llevan bien con el grupo, con el equipo, se les quitan responsabilidades para no tener que vincularse con esas personas y finalmente terminan renunciando. Entonces, todas estas cosas se van sumando y van perjudicando, ¿cierto?, las labores del equipo. Modificar las responsabilidades en el puesto del trabajo, de un momento a otro, ridiculizar el trabajo de la víctima, las reuniones de equipo donde yo me río y en el fondo tener un feedback efectivo también es una competencia que ahora tendríamos que empezar a valorar, cómo yo retroalimento, cómo yo pretendo que la persona consiga sus logros sin violentarla, en el fondo, sin agredirla, sino más bien que logre identificar en qué tiene que mejorar, qué es lo que tiene que hacer y cómo yo lo apoyo para que apoyo a esta persona para que saque lo mejor de sí en función de los objetivos que se quieren lograr. Ignorar o atribuir a terceros los logros de la víctima, difamar, esto de los cagüines, de hablar de las otras personas de mala manera, sin tener ningún tipo de prueba, y que en el fondo dañan la honra de las personas, retener información crucial para su trabajo, es decir, no informar, no entregar información o atrasarme para que la otra persona no cumpla con ciertas fechas. Hay muchas manifestaciones impresionantes de cómo hacer esto como un agresivo pasivo que lo podemos, o agresiva pasiva que puede manifestarse, ¿cierto?, dentro de estas conductas que son abusivas y animar a los demás también para que lo hagan y en el fondo esta movilización y estos liderazgos que a veces promueven esto para que lo hagan las otras personas también. Es una forma de abuso. Y esto tiene distintas consecuencias desde el ámbito psicofisiológico y psicológico, dentro de las que podemos mencionar, y nuevamente puede darse una o pueden darse varias, o puede que no necesariamente todas las personas lo manifiestan de la misma manera. Hay personas que pueden que estén más irritables, que les cueste dormir, y hay otras que a lo mejor estén muy sensibles y estén llorando, por ejemplo. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta, que no todas las personas manifestamos de la misma manera el estrés o la frustración o estar viviendo estas situaciones, porque cuando se evalúa los temas de acoso, muchas veces dice, ah, debe ser verdad, porque yo la vi súper mal, lloraba, estaba mal, tenía una licencia, ya está, no puede dormir, está bajo medicación. Entonces, estas evaluaciones y juicios que hacemos de cómo debiera
manifestar una persona una agresión o estar siendo agredida, como para poder comprobar un hecho, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque no necesariamente todas las personas vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces podemos ver, por ejemplo, temas de colon, se nos cae el pelo, disminución del deseo sexual. Esto igual es importante, porque lo que pasa en el trabajo no solamente queda en el trabajo, también afecta mi casa, mi familia, mis relaciones de pareja. Entonces, antiguamente yo he escuchado muchas veces, que seguramente ustedes también, es cuando yo voy al trabajo, voy a trabajar y mis problemas, yo entrando a la oficina, se quedan fuera y yo entro y salgo, como que en el fondo tu personalidad se dividiera o tu historia se dividiera entrando y saliendo de un espacio, y ahora no. También con el teletrabajo tú también estás en la casa y no existe esa separación de los espacios, pero tampoco existe en la realidad esa posibilidad de escindir casi que psicóticamente las personas, yo soy así, yo soy así, y me pongo como un disfraz prácticamente de cómo me voy a comportar aquí, cómo me voy a comportar allá, y eso no es real. Ya lo que yo sé puedo es concentrarme más en una cosa mientras estoy en el trabajo, pero eso no quita que me esté afectando o no me esté afectando después en mi vida personal. Entonces tenemos trastornos dermatológicos, ¿cierto? Esto se nos cae el pelo, la caspa, la dermatitis, vértigo, y también tenemos otros síntomas que tienen que ver con depresión, ansiedad, ataques de pánico, disminución de la autoestima. Entonces hay ciertas manifestaciones de que algo nos está afectando cuando ya nuestro cuerpo nos está avisando, ¿cierto? Entonces es importante poner atención a estas señales también si es que estamos viviendo en alguna de estas situaciones. Hay ciertos factores también que de riesgo que favorecen la aparición del acoso, es decir, que hace más propensas estas situaciones, como que facilitan el ambiente para que suceda estas situaciones de acoso, como por ejemplo la falta de definición de las funciones y tareas de cada persona, cuando los límites de lo que yo tengo que hacer en el trabajo son tan difusos, es mucho más fácil no tener claro como los indicadores, es mucho más fácil ponerle más pega o más objetivo o más tareas a las otras personas que a lo mejor nunca yo me enteré. Entonces no tener claridad un poco de las reglas del juego y de lo que yo tengo que hacer puede provocar que yo esté recargando mucho a una persona porque no haya ninguna parte de lo que yo tenía que hacer o no tenía que hacer o decir. Entonces, ahí eso es complicado, ¿ya? La idea es que siempre haya perfil, ojalá de cargo, que siempre las personas tengan claras cuáles son las tareas que tienen que desempeñar, para no tener que correr estos riesgos. La falta de valoración por parte de la organización de los funcionarios y trabajadores, ¿cierto? Los liderazgos inadecuados, como yo les comentaba, muchas veces hemos aprendido de estilos de liderazgos que eran más bien directivos, autocráticos, poco participativos, poco carismáticos, que más bien iban enfocados al control, y lamentablemente estos tipos de liderazgos que no se enfocan o dejan muy de lado el tema de las personas, lamentablemente son más propensos a vivir o a ejercer este tipo de situaciones. Los sistemas de comunicación ineficaces, esto es súper importante, que se establezca claramente cuáles son los canales de comunicación que vamos a usar, cuáles van a ser las reuniones de equipo, si por ejemplo el WhatsApp es algo que es válido o no, en qué horarios además. La falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones, generalmente los mayores expertos de sus labores son los que la desempeñan. Entonces, cuando no tomamos atención o no invitamos a participar de ser un espacio donde todas las personas puedan aportar, generalmente se cometen errores o pudieran ser menos efectivos que cuando participamos y tenemos distintas perspectivas de cómo hacer el trabajo. La inexistencia de políticas de manejo y resolución de conflictos. El conflicto siempre va a estar presente en todos los espacios, ya sea relaciones familiares, personales, en el trabajo, no es un espacio exento de conflicto. Entonces, por eso es importante ver cómo los vamos a solucionar. ¿Se puede desarrollar alguna metodología al respecto? ¿Qué es lo que vamos a considerar como un buen trato o un mal trato? ¿Qué podemos hacer cuando estés pasando una situación en la que yo me sienta
menoscabada o me siento agredida. Que eso es importante, contar con estas políticas y que todos juguemos, como les decía, bajo las mismas reglas, ¿ya? ¿Qué vamos a entender como un trato amable? ¿Qué vamos a entender como un trato no deseado, por ejemplo? Para que en el fondo todos podamos manejarnos dentro de la misma manera. Y las faltas de políticas de penalización por parte de la dirección frente a las conductas de acoso. Acá los liderazgos también son sumamente importantes porque ellos definen un patrón de comportamiento. O sea, si los líderes no están haciendo las cosas como se esperaría que se hicieran, muy difícilmente la gente que está bajo la escala jerárquica organizacional, que la primera línea, el resto de los trabajadores que son igual de importantes, si no lo ven desde aquellas personas que encarnan los valores de la organización, entonces finalmente en la señal que estamos dando, bueno, esto no es importante, entonces da igual que lo hagamos porque si el jefe lo hace, nosotros también lo podemos hacer, ¿ya? Ahora, con respecto al acoso sexual, también la normativa también que tipifica y sanciona el acoso, nuevamente solamente a modo de entender que hay una normativa y una ley que regula y que también, ¿cierto?, es delito, ¿ya? Entonces, últimamente hemos tenido un mayor número de denuncias que van en relación a entender cómo nos estamos vinculando, ¿cierto?, en el trabajo. Entonces hay que poner atención a ciertas cosas. Cuando podemos decir que existe acoso sexual, de principio que sea de naturaleza o connotación sexual, es decir, que se involucre de manera explícita o implícita el cuerpo, la sexualidad y la intimidad de las personas, ¿ya? Y otra cosa que es importante es el tema de que es un hecho no bienvenido, no consentido, es decir, la persona involucrada no está de acuerdo, no quiere estar en esta situación. Muchas veces, y puede que se den vínculos de carácter sexoafectivo dentro del espacio laboral, ha sucedido, va a seguir sucediendo, de que haya relaciones entre compañeros y compañeras de trabajo, ya sea del mismo sexo, del sexo opuesto, puede suceder y más de alguna vez alguno dentro de nuestra historia laboral incluso ha tenido algún tipo de atracción, algún tipo de vínculo en el trabajo. Entonces no podemos decir que esto no va a suceder. Pero la diferencia es que no es consentido, o sea, las personas acá no están de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el peligro de no tener regulado este tema? Es que muy probablemente, si a mí me va a evaluar mi jefe y me está invitando a hacer una propuesta de carácter sexual y yo estoy recién empezando, por ejemplo, mi poder de negociación prácticamente es nulo. O sea, a mí me interesa a mí mantener mi trabajo, entonces, para no incomodar a la otra persona, yo puedo acceder a ciertas situaciones solamente con un fin laboral y no con un fin romántico, ¿ya? Entonces, por eso es tan peligroso el tener ciertas relaciones entre compañeros y compañeras de trabajo, sobre todo cuando tenemos una relación jerárquica, ¿ya? Entonces, en el tema de las relaciones vínculos sexoafectivos o simplemente sexuales en el trabajo, tiene que haber consentimiento y tiene que haber un consentimiento explícito, ¿ya? Dadas estas relaciones desiguales de poder, es importante que las personas manifiesten directamente que están de acuerdo con esto, o simplemente prohibirlas dentro de la empresa. Eso ya va más bien regulado desde las organizaciones. Hay muchas organizaciones que no pueden trabajar familiares ni personas que estén, por ejemplo, con un vínculo o que estén casadas, y eso ya es de política de las empresas, ¿ya? Y bueno, y existen situaciones donde las personas, por ejemplo, bajo consumo de alcohol y de drogas, pueden perder cierta la voluntad de decir que no. Entonces en esas situaciones no cuenta el consentimiento como válido, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué prácticas son constitutivas de acoso sexual? Aquí también algunos ejemplos que tenemos que considerar y que pueden haber otras manifestaciones. Ya estas son como las más frecuentes. Aquellas manifestaciones no verbales presenciales.
El lenguaje no verbal, cómo nosotros en el fondo estamos comunicando, no solamente tiene que salir a través de las palabras, sino que también tiene que ver con miradas. Entonces, cuando uno o una se siente acosada y va a hacer una denuncia, ¿cómo yo puedo comprobar que esta persona me está mirando lascivamente? Es sumamente complejo. Entonces, cuando tenemos claridad de cómo hacer las cosas, o cuando alguien me está mirando con otra intención, o yo estoy mirando a otra persona con otra intención, es algo que tenemos que observarnos entre nosotros, comunicarnos, tener las confianzas, ojalá como para decir, sabes que esto no corresponde dentro de este espacio del trabajo, me está incomodando, pero generalmente no es la persona la que recibe, la que tiene que defenderse de esto o manifestar de que esto no está bien, sino que más bien las personas que ejercen estas conductas son las que tienen que darse cuenta y ojalá cambiarlas, ¿ya? Sonidos relativos a la actividad sexual, suspiros, silbido, yo creo que la mayoría de las mujeres en algún minuto de su vida ha vivido algunos de estos tipos de situaciones, así que no es muy fácil identificarla, pero no sé si muy bien quienes la han ejercido se dan cuenta, porque esto está tan arraigado, está tan enseñado desde la primera infancia, incluso que crecemos bajo ciertos modelos de cómo nos tenemos que relacionar, cómo tenemos que conquistar a la otra persona, cómo otra persona se puede sentir agradada dentro de un espacio, es algo que en el fondo tenemos que nuevamente cambiar. Gestos de carácter sexual, manifestaciones verbales que pudieran ser presenciales, por ejemplo, estos comentarios, podemos hacer palabras, chistes sexuales, hay muchísimos, de hecho, eso también ha ido cambiando, incluso en la televisión abierta, ha habido un cambio bien importante, humillantes, hostiles, que sean ofensivos, que hagan referencia a los cuerpos, a los ciclos reproductivos con el fin de avergonzar. Muchas veces hemos escuchado, y en reiteradas ocasiones, por ejemplo, no, anda idiota porque debe andar con la regla, no, es que anda enojada porque le hace falta, que un montón de frases que no corresponden, ¿ya? Comentarios relativos al cuerpo y a la apariencia de una persona, ya sea y positivos o negativos, que es muy alta, que es muy baja, que está más bronceada, menos bronceada, que está rellenita, que no sé qué. Esas cosas y esos comentarios no al lugar. ¿Ya? Extorsiones y amenazas y ofrecimientos, exigir pasar tiempo con la otra persona, buscando cierto algunas hay justificaciones como por ejemplo obtener un ascenso, pasar tiempo libre con la otra persona, no, porque estás más cercana, entonces yo me llevo mejor con esto, entonces efectivamente, después, más adelante, pudiera pasar, ¿cierto? Proposiciones sexuales, promesas y ofrecimientos de tener beneficios a favor de estos favores, o de amenaza de que si no accede va a tener algunas consecuencias, o algunas ventajas en el caso de acceder. Manifestaciones por medios digitales, esto es importante porque el ciberacoso también está como mucho más a la mano ahora que tenemos, ¿cierto?, todas estas otras aplicaciones y otras formas de comunicarnos. Los correos electrónicos, los mensajes con insinuaciones sexuales, comentarios, o sea, los stickers, videos de connotación sexual, hay por millones, más encima son como públicos y esto se va masificando, se hacen virales, las personas que lo reproducen también están cometiendo un delito y eso no nos damos cuenta. O sea, esas personas que están reproduciendo temas de carácter sexual, ya sea una foto, un meme incluso, esas personas no sabemos de dónde sacaron este material y si están de acuerdo con hacerlo, y al momento de reproducirlo nosotros estamos incentivando este hostigamiento sexual, ¿ya? Y esto muy probablemente en el grupo de amigos y después mandárselo a la otra persona, hay que parar ese tipo de situaciones. Llamadas, mensajes, notas incógnitas con contenido sexual, amenaza, difusión de rumores de carácter sexual, de la fotografía, videos que puedan incomodar a la víctima, incluso habiendo tenido una relación, se graban videos o registro y amenazo con difundirla. Obligación a ver
pornografía. Manifestaciones físicas, contacto físico innecesario, los abrazos, esto es como el beso cuneteado, ahora con la distancia física cuesta un poco más, pero era muy frecuente, esto de saludar y agarrar por la cintura, ¿cierto? Y bueno, todo estos acercamientos, rinconamientos, tocaciones de carácter sexual que van en contra de la voluntad, que son totalmente innecesarias como para establecer un vínculo dentro de un equipo de trabajo. Y otras más graves que tienen que ver con exhibicionismo, abuso sexual, y forzar a la otra persona, obligación a tener contacto sexual, y ya las que son una manifestación más grave, incluso con la violación que ha sucedido, ¿ya? Entonces, acá cuando nosotros hablamos de violencia sexual laboral, nosotros la abordamos como servicio porque sí tiene una perspectiva de género, no es neutro. Generalmente las personas que son víctimas de acoso son mujeres, ¿ya? Lo que no excluye a los hombres, pero en gran proporcionalidad las principales personas que reciben abusos son las mujeres, ¿ya? Tanto de acoso sexual como de acoso laboral. Porque generalmente los hombres son los que tienen más poder dentro de una organización, ¿ya? Recuerden que esto se da dentro de una dinámica de poder relacional dentro de una organización. Entonces, generalmente las personas que acosan, acá dentro de los datos que se recogieron, el 83% el acosador es un superior o un jefe, ¿ya? El 17% restante son clientes subordinados, compañeros de trabajo o que están más a la par dentro de la escala jerárquica, ¿ya? Entonces, sí tiene una estructura de cómo se da la violencia laboral, ¿ya? Entonces va con la desigualdad de poder, es una expresión y discriminación de género, es violencia de género en el trabajo. Entonces está la asimetría de poder, la jerarquía y el abuso de poder son situaciones que facilitan o son más propensas de estar viviendo, o sea, de ejercer violencia hacia las mujeres generalmente, lo que no excluye a los hombres, y también se puede manifestar de las mismas maneras, ¿ya? Entonces, en el trabajo, y desde que las mujeres se han ido integrando al trabajo, hay distintas brechas y barreras, ya sea desde el ingreso para poder salir a trabajar, hay ciertos problemas que que hay que sortear. Ya hay una baja participación, primero tiene que ver con cómo hacemos la distribución del trabajo en el hogar, quién se hace cargo de las personas en la casa. Entonces, si no hay alguien que se haga cargo, muy probablemente sea la mujer la que se quede y no pueda salir a trabajar, entonces hay una baja participación, entonces nos cuesta salir al campo laboral. Y una vez que se sale, además tenemos una brecha salarial que ha ido disminuyendo, pero todavía no se gana lo mismo por el mismo trabajo entre hombres y mujeres. Hay una diferencia. Y esto tiene que ver con una idea muy antigua, además, que tiene que va arraigada la idea de que la mujer era un segundo ingreso y que complementaba el ingreso familiar. Entonces no era tan necesario que tuviera la misma renta. Y se veía a los hombres como el principal proveedor. Pero la estructura familiar ha ido cambiando, la jefatura femenina ha ido subiendo exponencialmente, los divorcios han ido aumentando, nos casamos menos, y entonces cuando hay separaciones, las mujeres se quedan con los hijos, entonces la mujer es la que se hace cargo de los hijos, y esa renta se divide entre más personas, por ende, además, la pobreza en nuestro país es feminizada. Entonces, hay además una segregación horizontal, las mujeres estamos bajo la escala jerárquica, dentro de cualquier organización nos concentramos ahí, los directorios no alcanzan a hacer el 7% de la representación de las mujeres, entonces hay una segregación horizontal y vertical, y una vez que ingresa al trabajo, además de todo esto, somos más propensas a vivir acoso sexual y laboral. Entonces sí hay
una perspectiva de violencia de género en el espacio laboral, que no es igual para todas las personas que se desempeñan en un trabajo. Entonces, acá nuestro rol como servicio es visibilizar esto para ver cómo nos podemos acercar y no buscar culpables, sino más bien ver cómo podemos innovar dentro de nuestras relaciones, cómo podemos hacer un cambio organizacional que nos permita trabajar de manera más efectiva y obviamente dentro de un espacio más seguro, porque además como empleador tengo que velar porque las personas trabajen de manera segura y además también me conviene para mi negocio porque mientras más seguras estén las personas, más tranquilas estén, más concentradas pueden estar dentro de su labor y son mucho más productivas. Las personas que trabajan mejor son las que están en una situación donde se pueden concentrar efectivamente en lo que están haciendo y no necesariamente en estar esquivando algún tipo de hostigamiento de otros compañeros de trabajo, ¿ya? Entonces, lamentablemente, últimamente las denuncias han ido aumentando y no quiere decir que haya más acoso tampoco, más acoso sexual y laboral, sino que más bien tiene que ver con todo un contexto social, ya un contexto social desde la activación de las olas feministas, por ejemplo, desde cómo las empresas y también las mujeres se han ido empoderando con ciertas temáticas y cómo han entrado también con fuerza las mujeres al espacio laboral y se han ido dando cuenta de este tipo de situaciones. Entonces, lo que había pasado históricamente, que antes no se denunciaba, ahora se ha empezado a denunciar. Entonces, no es que haya cambiado el espacio de trabajo y ahora sea más agresivo para las mujeres o haya más acosadores, no, sino más bien lo que se ha venido haciendo, se dice, hoy acá esto no corresponde y voy a denunciar. Entonces, hemos visto cómo ha ido subiendo exponencialmente. Acá en el gráfico al lado hemos visto cómo desde 2018-2020 se mantiene el tema de las denuncias y ahí está, hombres y mujeres, los hombres son los verdes, las mujeres las moradas y los otros no han identificado porque también se pueden hacer denuncias anónimas. Entonces ahí vemos cuál es la diferencia con respecto entre hombres y mujeres a vivir acoso. Entonces, ahora sí, denuncias por acoso registran un nuevo récord en el año de pandemia. Y ustedes dirán, estando en la casa, suben las denuncias. O sea, no tenemos este contacto directo físico que pudiera a lo mejor estar haciéndome más propensa a las personas para vivir acoso sexual. Sin embargo, como tenemos distintos medios para comunicarnos, también podemos recibir acoso sexual por otras vías y la gente también puede ser que al estar desde sus hogares se siente más segura como para poder denunciar. Y bueno, recientemente también, desde el 15 de septiembre, hay una ley que regula también esto en las universidades y en este último tiempo hubo más de 1.300 denuncias de acoso desde la universidad. Entonces esto trasciende todos los espacios, incluso se tuvo que regular en el espacio público con el tema del acoso callejero. Entonces esto tiene que ver con una forma cultural de relacionarnos que no es sana, ya que no nos hace bien. Entonces, ahora se tenió también que regular con ley a través de las universidades, porque también se da las relaciones de poder. El profesor, el docente, tiene más poder sobre los alumnos y las alumnas. Entonces, hay ahí también un problema que tenemos que regular. Y también ahí, bueno, hubo un fuerte movimiento desde las estudiantes que se pararon y se tomaron las universidades y ya todos conocemos lo que sucedió y recién, ¿cierto? El mes pasado ya se promulgó la ley. O sea, aquí les traigo yo algunas cifras también, porque muchas veces se puede pensar que es una percepción de las cosas, pero también hay indicadores de que nos están diciendo que realmente las cosas son así, no es una tinca mía, o no es solamente un tema mediático, o que las feministas que se tomaron la universidad son las que están diciendo esto. Entonces también mirar de manera más macro los temas y de entender que los organismos como la universidad, las instituciones, la familia, todas interactúan en distintos espacios y no es algo que solamente corresponda a este ámbito, sino que más bien es algo transversal. Entonces, invitarles a
ver esto, revisarlo. Es importante trabajar el tema del acoso y ojalá erradicarlo. Si bien, como ustedes vieron, esto es ley, el 91% de las empresas no ha tomado acciones por proteger a las personas afectadas. O sea, 9 de cada 10 no está haciendo absolutamente nada ante estas situaciones. 77% de las empresas no considera como un factor de riesgo el acoso a la selección. Aquí también es súper importante, cuando nosotros hacemos una selección de personal, no solamente tenemos que ver temas con respecto a competencias técnicas, cuando nosotros decimos ya que representa el espíritu de la empresa, trabajo en equipo, o sea, aquí también un poco considerar que la persona no haya tenido denuncias, que no presente factores a lo mejor de riesgo de carácter de violenta, o que considerar también cuando todas las empresas que hacen selección de personal muchas veces piden referencia, por lo menos 3, o sea, son cosas que se pueden preguntar y uno puede investigar y prevenir. El 80% de la empresa cuentan con un protocolo. Entonces aquí también algo súper importante, 8 de cada 10 empresas cuentan con un protocolo. Entonces el problema no es que no tengamos el protocolo, es que ese protocolo es ineficiente, es letra muerta, es un papel que es para apoyar, no sé qué estará haciendo ese protocolo dentro de la empresa, pero en el fondo hay que hacerlo carne, hay que vivirlo, hay que usarlo, y a lo mejor no es efectivo, a lo mejor hay que revisarlo de vez en cuando, no está sirviendo o no está sirviendo. No solamente contar con el protocolo. Menos de la mitad hace charlas de prevención de acoso, y aquí también tiene que ver con, ¿por qué es importante hacer charlas? Porque nos tenemos que educar al respecto, porque nos han enseñado otras formas de relacionar, entonces tenemos que reeducarnos, y también para decir, oye, estamos poniendo atención en esto no nos da lo mismo, conversemos del tema, exponer las dudas, también es súper importante. Y bueno, el 52% de los directorios no han solicitado medidas concretas para prevenir. Entonces, nuevamente, lo que nuestros líderes nos modelan es muy importante que verlo, hacerlo carne. O sea, si no nos están mostrando que efectivamente les importa este tema, muy difícilmente cambiaremos la cultura organizacional en la que nos desenvolvemos. Hay ciertos principios también del tratamiento de los protocolos de acoso que tienen que ver con la confidencialidad, y acá también me interesa mucho abordarlo porque muchas veces pasa que hay una situación de que se denuncia y toda la empresa sabe, toda la organización sabe, el equipo queda mal, hay que hacer una intervención, se llama un coach, viene o sea, es una victimización adicional a la situación misma, que impacta no solamente a las personas que lo están viviendo, y no es como, no, ustedes son adultos, arréglenlo. No, es mucho más que eso. Entonces es muy importante cómo le damos el tratamiento a una denuncia, y cuando yo estoy recibiendo una denuncia tiene que haber confidencialidad. Solamente las personas que están tratando esta información pueden manejarla, y el que se explaye o en el fondo, si hay algún tipo de difusión, tiene que tener una sanción también, ¿ya? Hay que ser imparcial, las personas que participan de estos procesos investigativos no pueden ser amigos de jefes de... Entonces, hay que tener cuidado con eso. Tiene que ser rápido, responsable, cumplir con los plazos, manifestar plazos. Y bueno, acá vamos a ir terminando. De todas maneras, les vamos a hacer llegar esta presentación, y tener en cuenta algunas consideraciones al momento de construir el protocolo, que tienen que ver con hacer un diagnóstico, conocer nuestra organización, de manera que estos protocolos se adecúen mejor a nuestras propias realidades, y ojalá sea de manera participativa con las personas que trabajan en este espacio laboral. Eso por mi parte, de momento. Cualquier duda, consulta, o si después quieren ver algo más en profundidad como Servicio Nacional de la Mujer, Equidad de Género, y todos mis compañeros que trabajamos a través de todo el país, ahí en el chat están los contactos de mis colegas, y quienes deseen tomar contacto con nosotros y poder conversarlo en otro momento, o quizás ver otras instancias, quedamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, le reitero a todas y a todos los presentes que pueden dejar sus consultas en el chat. En virtud del tiempo, ahora presenta Isidora Tomás, como lo hemos comenzado en varias ocasiones con María José y María Isidora. Ahora presentamos un caso práctico de nuestro rubro, de nuestra industria minera. María Isidora, por favor, le cedemos el mando. Sí.
Vamos a dejar las consultas en el chat. En caso de no alcanzar a responder todas las dudas, vamos a hacerlas a través de correo. Bueno, me presento, yo soy Isidora Tomás, soy la gerente del área de investigaciones para BHP. La idea de nuestra presentación es un poco contarles y compartir la experiencia que hemos tenido como compañía en materia de inclusión y diversidad, los planes que hemos hecho, los programas que hemos implementado y un poco cómo ha sido nuestro tratamiento en materia de acoso sexual. BHP comenzó con temas de inclusión y diversidad desde el 2016, con la intención de alcanzar un balance de género y erradicar cualquier tipo de acoso de nuestros ambientes de trabajo y de nuestra faena. Nosotros siempre hemos pregonado que necesitamos para poder trabajar y para poder desenvolvernos un ambiente de trabajo libre de discriminación y que refleje la diversidad que tenemos en la sociedad. En eso hemos tenido hartos progresos y hartos errores que hemos ido mejorando con el tiempo. Dentro de ello integramos un montón de programas de balances de género e inclusión con personas que tenían discapacidad, comunidades LGTB, pueblos indígenas y mujeres. Pero partimos con el tema de la diversidad y el balance de género, con un poco la aspiración de llegar a un balance del 50-50 para 2025 en todas las áreas, desde el liderazgo máximo hasta la operación de la mina. Cometimos algunos errores en el pasado, hicimos programas de trainee o de entrenamiento de mujeres, donde se contrataba un montón de mujeres, pero luego en el momento de ingresar a la faena no estaban dadas las condiciones ni los ambientes propicios para que se pudieran desarrollar. Hicimos una campaña un poco ilusa y un poco sin falta de conocimiento de baños rosados, que en el fondo produjo un montón de mala reacción, porque en el fondo ninguna mujer quería entrar a un baño que estuviera absolutamente señalizado y con colores y que nos identificara plenamente. Entonces hemos ido aprendiendo de eso. Y hoy en día yo creo que tenemos unas políticas mucho más como avanzadas en materia de diversidad y nos sentimos súper orgullosos de decir que estamos bastante cerca de llegar a la meta. Todavía no estamos en el 50-50, pero vamos bastante cerca. Nos hemos dado cuenta que una de las cosas más importantes que teníamos que erradicar era el tema, o aplicar, era el tema de la tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso, ya fuera sexual o laboral o bullying. Nosotros evidentemente venimos de una industria que es prioritariamente masculina, de un ambiente además de muy tradicional, muy de bromas fuertes, de trato fuerte. Entonces claramente la incorporación de la mujer en eso ha traído algún roce o alguna dificultad y no ha sido exenta de problemas. Pero yo creo que como compañía hemos trabajado bastante no solo en temas de capacitación a la mujer, sino también capacitación a nuestros trabajadores hombres en materia de conductas apropiadas, conductas respetuosas y un poco cómo desenvolverse en un ambiente donde ya no es solo masculino. Creamos también dentro de todos estos planes un canal formal de denuncias que está abierto para todo el mundo, tanto para contratistas, trabajadores de HP, ex trabajadores, que está abierto las 24 horas del día, y básicamente se puede presentar todo tipo de denuncias y hacer consultas también. Una de las grandes también, yo diría que avances en materia de diversidad, inclusión y en materia de acoso sexual, ha sido que BHP ha sido una de las primeras compañías en declarar el acoso sexual como un riesgo material. Que sea un riesgo material significa que es un riesgo a la salud, que es tan grave como un accidente. Para nosotros, el lema de nuestra compañía es la seguridad primero, y al declarar un riesgo material como el acoso sexual, eso pasa a ser una prioridad que se bordea a nivel de toda la organización. ¿Y por qué lo declaramos un riesgo material? Porque el acoso sexual y la agresión sexual no solo es un tema aislado que puede ocurrir en un caso a caso entre una mujer, un hombre, entre hombres y mujeres, sino que es un tema que afecta directamente la salud mental de nuestros trabajadores y la vida de nuestros trabajadores. O sea, una situación de acoso, como lo explicaba María José, puede tener muchas consecuencias, ya sea físicas, psicológicas, de productividad, de estrés, de ansiedad,
Entonces, efectivamente, afecta la salud mental y es un tema que no podemos obviar. Al mismo tiempo, afecta la productividad de nuestros trabajadores porque produce ansiedad, falta de sueño, preocupación, puede llevar a un accidente laboral. Nosotros hemos tenido casos de trabajadoras que están sufriendo este tipo de situaciones de acoso y evidentemente están más desconcentradas, no pueden manejar bien las máquinas, pueden tener accidentes conduciendo, entonces es un tema de seguridad. Asimismo, desde que declaramos que la compañía iba a tener una tolerancia cero a temas de acoso sexual, preparamos y realizamos una campaña que empezó en marzo de 2020, una campaña que fue a nivel global y que además focalizada a nivel regional. Se dio pie a esta campaña con un mensaje de nuestro CEO, hablando de lo que nosotros considerábamos que era el acoso sexual, lo importante que era para nosotros erradicarlos de la faena, y de ahí se repartió a las distintas regiones, y fueron los mismos presidentes de cada asset quienes transmitieron este mensaje. Se realizaron cápsulas de TV, mensajes y afiches en faena, se realizaron cursos y capacitaciones y conversaciones en todos los cambios de turno, se realizaron refuerzos de campaña por el presidente del Consejo de Inclusión y Diversidad, se creó una línea específica de apoyo en materia de acoso sexual, además del canal de denuncia. Existe hoy en BHP una línea de apoyo que está formada por psicólogos a las que cualquier persona puede llamar para hacer consultas en materia de acoso sexual. No se trata de reportar, no se trata de denunciar, se trata de hacer preguntas, y está abierta tanto para personas impactadas, denunciantes, denunciados, líderes. Cualquier persona que tenga alguna duda en materia de acoso sexual puede acudir a esta línea, y además esta línea presta un apoyo constante a las personas que estén viviendo un proceso, una investigación o una situación de acoso, hace seguimiento y cuidado y contención durante el tiempo que sea necesario. Además, hemos hecho una campaña continua, porque esto es parte de nuestro score final de scorecard de año fiscal, y está actualizada en los KPIs de cada uno de los líderes, porque ahora es parte de la responsabilidad de los líderes también hacerse cargo de materias de acoso sexual y que reportar cuando sea necesario, tener las conversaciones cuando sea necesario y preocuparse de que cada una de sus áreas sea un ambiente libre de acoso. Por último, además hemos realizado entrenamientos dirigidos en materias específicas como acoso sexual, acoso laboral, conductas apropiadas y conductas inapropiadas, tanto a nuestros trabajadores como a contratistas. En todas las faenas hemos despegado campañas específicas. Yo diría que en nuestras faenas más grandes, en Escondida, ya llevamos más de la mitad de todos nuestros trabajadores entrenados. En Pampa Norte, casi la totalidad, si no decir la totalidad. Y con los contratistas también hemos empezado nosotros a hacer capacitaciones como para llegar a la gran fuerza de trabajo que tenemos en las distintas faenas. Además de todo esto que les comento, BHP en mayo del 2019 creó una función global, que es la que yo lidero a nivel regional, que es el equipo central de investigación. El equipo central de investigación es un equipo formado por abogados con experiencia en fiscalía o en defensoría, encargados de llevar los casos de alta complejidad de la compañía. Los casos de alta complejidad de la compañía son aquellos que pueden tener sanciones tanto civiles como penales, que incluyen el fraude, el acoso sexual, la agresión sexual, los delitos de medio ambiente, violación a los derechos humanos, y ahora se le ha subido la categoría también a la discriminación de género, considerado como un caso categoría A que viola directamente la Carta de Valores y el Código de Conducta de nuestra compañía. Nosotros somos un área independiente, imparcial, que reporta directamente a Australia y no a otras áreas, un poco para poder respetar esa imparcialidad y objetividad que es tan necesaria en las investigaciones. Con respecto al tema del acoso sexual, María José les comentaba un poco lo que es la definición de la ley. La definición de la ley de acoso sexual es una definición bastante acotada. Ha habido hartas interpretaciones a nivel doctrinario y de jurisprudencia de qué es realmente el acoso sexual, y hace un año atrás hubo una sentencia bastante polémica de la Corte Suprema en que hablaba del acoso sexual como algo que requería que hubiera un requerimiento específico de un favor sexual. Esa interpretación se queda bastante corta, está bastante atrasada en nuestra opinión, y no se condice con la definición global que tiene BHP de lo que es acoso sexual. Para nosotros el acoso sexual tiene, bueno, tres características muy importantes. Uno, que
que no es bienvenido, que no es deseado y que no es solicitado. Y puede ser cualquier conducta de carácter sexual, acercamiento, acción, atención o intención que se considere indeseable, humillante, intimidante u ofensiva. Aquí el tema de la intención es muy importante, no solo, el impacto, no solo la intención, el impacto en quien la recibe es más relevante de la intención de quien emite esto, ¿vale? Porque muchas veces escuchamos, no, bueno, no era mi intención, yo solo quería hacer una broma, no era mi intención, yo solo quería hacerle un cumplido. Si la persona se sintió humillada, si la persona se sintió acosada, es acoso sexual. Así es como lo interpretamos nosotros y así es como lo hemos aplicado siempre. ¿Qué forma toma? Puede ser pues cualquier comportamiento, cualquier conversación inapropiada, cualquier intercambio, un mensaje de texto, un WhatsApp, una mirada, muchas cosas pueden ser acoso sexual, no es necesario que se requiera un tocamiento o un requerimiento explícito de un favor sexual. Nosotros realmente tenemos una política de tolerancia cero al acoso sexual, tenemos las sanciones disciplinarias establecidas por reglamentos internos y por código de conducta. Hay claramente un espectro de conductas que pueden ser constitutivas de acoso sexual, pero el acoso sexual, si se comprueba, en general la sanción disciplinaria es la terminación del contrato, porque realmente tenemos tolerancia cero y es un tema que realmente queremos erradicar de nuestra faena. ¿Cómo podríamos diferenciar acciones permitidas de lo que constituyen el acoso sexual? Bueno, como les comentaba, es cualquier acción que no sea solicitada ni bienvenida. El foco está en la percepción de quien se siente acosado y puede ser de múltiples formas. Nosotros hemos tenido casos de acoso sexual de miradas, de una trabajadora que iba trabajando en un pasillo, otra persona se dio vuelta, la miró de pies a cabeza, la miró el trasero y luego puso una cara frente a sus compañeros. La trabajadora ni siquiera se dio cuenta, pero otros compañeros lo vieron. Eso es acoso sexual. Mirar a una persona de forma lasciva en el ambiente de trabajo es acoso sexual. Al mismo tiempo que tenemos todo este tema de la tolerancia cero, del canal de denuncia y de los procesos de investigación, nos dimos cuenta que no se puede tener todas estas medidas si tú no tienes garantías de confidencialidad y de que sea seguro levantar la voz y que no van a haber represalias por levantar la voz y por denunciar. El tema del acoso sexual es que se produce entre compañeros, que se produce entre amigos, que se produce entre colegas, que a veces se produce con supervisores. Entonces es muy normal tener miedo a presentar una denuncia, a tener miedo a perder el trabajo o que haya alguna represalia o que afecte tu carrera. Y lo vemos en el día a día. O sea, nosotros con todas estas políticas aún así tenemos víctimas que no se atreven a denunciar o que les cuesta mucho denunciar por miedo a perder su trabajo o que simplemente que su desarrollo profesional se vea interrumpido. Entonces, paralelo a todo esto, tuvimos que desarrollar una política de cero tolerancia a las represalias, es decir, cualquier forma de represalia por levantar la voz, por denunciar o por comentar un tema que podría ser constitutivo de acoso sexual, se considera una represalia. Eso se refiere no a represalias obvias y directas, pero puede ser que te dejen de pasar trabajo, que ignoren tus correos electrónicos, que te ignoren en las reuniones, que te pongan en turnos que no te favorezcan. Todo eso puede ser una represalia. Que alguien te intimide por haber presentado una denuncia, que alguien te cuestione por haber presentado una denuncia, todo eso puede ser una represalia. Y todo eso puede afectar el derecho de las personas a levantar la voz y a incentivarse a reportar. Asimismo, proteger la confidencialidad de quienes hablan es deber de todos y es un tema que también tenemos que garantizar en todos los procesos de investigación. El deber de confidencialidad tiene temas muy importantes. Primero, es para evitar la revictimización de la persona impactada, ¿vale? O sea, es muy difícil presentar una denuncia de acoso sexual, son temas que afectan mucho a las personas, que son muy íntimos, y la violación al deber de confidencialidad y que mucha gente sepa que has presentado una denuncia, mucha gente sepa de qué se trata tu caso, afecta directamente el hecho que quieras denunciar y el hecho que quieras seguir adelante con una denuncia. Afecta también el derecho a la honra de las personas que han sido denunciadas, porque no todos los casos a veces son acoso sexual, a veces también se reciben denuncias falsas, entonces también hay que proteger el derecho a la honra de la persona que ha sido denunciada, y también hay que evitar cualquier intimidación de testigos.
porque evidentemente cuando uno arma una investigación necesita también recoger testimonios y es muy difícil a veces encontrar personas que quieran participar en una investigación porque evidentemente hablar contra tus colegas, tus compañeros de trabajo, tus amigos o tus supervisores es muy difícil. Entonces garantizar la confidencialidad y muchas veces el anonimato de los participantes en una investigación es sumamente importante para poder tener un proceso de investigación en materia de acoso sexual exitoso. Asimismo, nosotros consideramos que un incumplimiento, el deber de confidencialidad, es un incumplimiento grave del Código de Conducta que puede acarrear sanciones disciplinarias. Respecto a las investigaciones, que es un tema que nos preguntan bastante, todas las investigaciones se rigen por 3 principios importantes. El de confidencialidad, que ya se los comentaba, la bilateralidad, que es el derecho a que todas las partes sean oídos, todas las partes puedan prestar su versión de los hechos y puedan presentar evidencia. Asimismo, la presunción de inocencia también es muy importante, independientemente de que nosotros tengamos una labor de contención y de apoyo a la víctima, como proceso de investigación y como investigadores siempre tenemos que tener la presunción de inocencia y la objetividad en todo el proceso de investigación. Para eso también creamos esta línea de apoyo que ha sido tan importante para poder prestar apoyo a las víctimas cuando denuncian durante todo el proceso de investigación y una vez ya concluido. Porque muchas veces los investigadores nos vemos en el rol difícil de tener que hacer preguntas incómodas o un poco en el orden de poder obtener la verdad, que muchas veces no es lo que está buscando la persona que presenta una denuncia, sino que están buscando contención. Nosotros intentamos dar contención, pero siempre limitado a lo que es el rol de un investigador, que es mantener la imparcialidad y la objetividad durante el proceso. Como les comentaba, bueno, estos son los principios básicos de una investigación de acoso sexual. Tiene que ser objetiva, tiene que ser bilateral, tiene que ser confidencial, tiene que regirse por la presunción de inocencia, debe ser imparcial, todos tienen derecho a ser tratados con respeto y de forma justa. Las partes tienen derecho a ser oídos y a presentar testigos y tienen derecho a ser informados de los resultados de la investigación. Ambas partes siempre tienen derecho a ser informados de los resultados y ese es un tema que ha sido sumamente importante para nosotros, que es que no importa la conclusión a la que lleguemos, las partes siempre sepan cómo llegamos a esas conclusiones y que el proceso sea transparente para ellas. Una cosa que es sumamente relevante y yo creo que no se comenta mucho es los procesos de denuncia de acoso sexual y de investigación de acoso sexual están regulados por ley, ¿vale? La ley, no voy a ir en los detalles de la ley, pero sí hay cosas que tienen que tener claro en caso de que conozcan una situación de acoso sexual, quieran reportarla o conozcan a alguien que quiera reportarla. Cuando una persona presenta una denuncia de acoso sexual a su empleador, la compañía está obligada a investigar por acoso sexual o a remitir los antecedentes a la inspección del trabajo, pero se debe investigar. El plazo para investigar es de 30 días, es un plazo bastante acotado y la investigación debe constar por inscrito y los resultados deben enviarse a la inspección del trabajo. Entonces, las investigaciones se llevan en estricta reserva, pero los antecedentes deben ser comunicados a la inspección del trabajo y eso muchas veces produce cierta duda y ciertos temores en las víctimas, en denunciar, en que los antecedentes vayan a ser conocidos por la autoridad, pero es parte del proceso hacerlo. Y como les comentaba, la investigación no puede durar más de 30 días. Yo sé que cuando la investigación la lleva a la inspección del trabajo, a veces tarda un poquitito más, pero cuando son investigaciones internas es súper importante cumplir con ese plazo legal. Esto es un poco, en resumen, intenté ser lo más rápida posible en orden del tiempo como para poder dar oportunidad de que hagan preguntas. Me imagino que hay preguntas específicas en materia de acoso laboral para María José, más que para nosotros como BHP. Entonces intenté acortarla un poquitito para que tuvieran tiempo, pero estamos súper dispuestos a responder preguntas en lo que atañe a nuestra experiencia y a cómo hemos llevado los casos de acoso sexual y cómo hemos ido resolviéndolos durante este tiempo. Muchas gracias, Isidora. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos varias preguntas y bien divididas para ambas. Primero, Roland, a quien saludo. Hace varios años venimos con Roland haciendo cursos con Cernamec. Roland pregunta, María José, ¿qué políticas de manejo y resolución de conflictos cuenta Cernamec?
¿Qué políticas de manejo de resolución de conflicto? Me perdí el final. Sí. ¿Con qué políticas de manejo y resolución de conflictos cuenta Cernamec? El servicio, todos los protocolos del servicio se están ahora revisando porque estamos en proceso de la norma 3262, así que específicamente no tenemos tenemos el protocolo de denuncia, ¿cierto? Pero está todo en revisión para los temas de acoso. Sin embargo, como les digo, esto es como antiguo y se está buscando hacer de manera participativa y esperamos que ojalá prontamente podamos certificarnos al respecto, pero eso está en revisión. Tenemos el mismo que prácticamente el que está como en todos los servicios, ¿ya? Pero la idea es que esto es como un patrón que debiéramos ajustar a cada una de las realidades y nutrirlo con la participación de todas las entidades también y todos los estamentos que están en el servicio público, en todo, es como lo ideal. Para Isidora, Cristian Inostroza te pregunta cómo han medido el impacto de las campañas comunicacionales y cómo aplican estas medidas a las empresas colaboradoras, contratistas. ¿Cómo hemos medido el impacto de las campañas? Bueno, primero por el nivel de denuncias, por cómo han aumentado las denuncias después de las campañas, cómo han aumentado las consultas también que se han hecho en materia de acoso sexual y las comunicaciones que se han hecho con líderes. ¿Y cuál era la segunda pregunta, Loreto? ¿Y cómo aplican estas medidas a las empresas contratistas? Bueno, las empresas contratistas que son parte de BHP, están todas, se rigen bajo nuestro código de conducta, ¿vale? Cuando tú firmas un contrato con BHP y te transforma en un proveedor, el código de conducta y la carta de valores te aplica. Ahora bien, en materia de investigación específica, cuando hay un trabajador BHP involucrado, aunque haya otro contratista, si hay un trabajador BHP involucrado, investigamos nosotros, el equipo central de investigaciones. Cuando no hay trabajadores BHP involucrados, lo que se hace es que los contratistas tienen que llevar la investigación, pero nos tienen que mantener informados y nosotros como equipo central supervisamos esa investigación. Asimismo, los entrenamientos con contratistas se están realizando a través de BHP y BHP está coordinando los entrenamientos específicos en materia de acoso sexual, código de conducta y carta de valores. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, no sé si a Cristian le habrá quedado clara la respuesta, pero con respecto a lo mismo, Isidora, ¿qué pasa con estas personas que están en el proceso de investigación de acoso, denuncia, contratistas? ¿Son desvinculadas de la faena? Ya, no, es que nosotros no hacemos diferenciación de trato entre contratistas y trabajadores en esta materia, ¿vale? Pero la ley exige, cuando tú tienes una investigación de acoso sexual, debes tomar medidas inmediatas de separación entre la víctima y el denunciante, el denunciado, ¿vale? Eso quiere decir que o los separas de turno o los cambias de funciones. Cuando son trabajadores nuestros, nosotros en general les damos un permiso con goce de sueldo, ¿vale? Al denunciado. Evidentemente se cambia al denunciado porque si hay una denuncia de acoso sexual, hasta que no se pruebe no podemos poner en riesgo a otras trabajadoras. Entonces, en general se van con un permiso de goce de sueldo. A los contratistas les pedimos los mismos. Cuando los trabajadores contratistas les pedimos que por favor también los suspendan con un permiso de goce de sueldo y como la investigación dura 30 días, es un periodo bastante acotado. Muchas gracias, Isidora. María José, Nora Fredericks nos pregunta, ¿tienen estadísticas de acoso en servicios públicos? No tenemos estadísticas de acoso actuales. Sí, eso es, bueno, también tienen que ser informadas. Lamentablemente las últimas publicadas son del año 2019, del año anterior, antes de eso no tenemos, y regionalizadas menos. Entonces ahí también es importante un poco transparentar la información y de hecho también es interesante ver en qué terminan esas investigaciones, cuánto tardan esas investigaciones. Es un tema bien complejo y que hay que ir observando. Hay algunas que incluso no están resueltas estos 30 días. Ojalá fuera así. En realidad, muchas veces, efectivamente, como vi alguien también que puso en el chat, las víctimas o las que denuncian se terminan yendo antes de que se solucione y llegue
la sanción o efectivamente el resultado de la investigación, porque además es bien difícil de comprobar esto, por ejemplo, de las miradas, o cuando los testigos no se involucran, o cuando no quieren. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de que no haya represalias, que comentaba también Isidora, no se resguarda la información, no hay confidencialidad. Entonces, por eso es importante revisar los protocolos y que los podamos actualizar para asegurar estos principios básicos. Gracias, María José. Isidora, Ángela Lisboa nos pregunta si el protocolo de BHP en estas materias es pública. No lo creo porque esto está regulado por reglamento interno y los protocolos del equipo de investigaciones son parte interna de BHP, no son protocolos públicos. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. ¿Qué hacer para las dos ahí? Porque esto quiero ver cómo lo toman desde el lado público como el privado. ¿Qué hacer en una situación de acoso laboral o sexual cuando no tenemos pruebas necesarias? ¿Qué se hace tanto en el sector público como en BHP? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo toman? O sea, yo lo puedo comentar desde nuestra perspectiva. Yo siempre digo denuncien. Si les toca un investigador experimentado, evidentemente tener testigos es lo ideal, pero estas situaciones pasan en ambientes íntimos, pasan donde no hay testigos, pasan cuando las personas están solas, y la credibilidad del testimonio cuenta, ¿vale? O sea, por eso uno tiene investigadores específicos con experiencia en estas materias, porque nosotros sabemos cómo tomar una declaración y sabemos cómo contrarrestar la credibilidad del testimonio. Si tú me preguntas directamente si hemos alguna vez probado un tema de acoso con credibilidad solo del testimonio, yo te puedo decir que sí, que lo hemos hecho. Entonces denuncien, porque lo que hay que hacer es pelear esto, hay que erradicarlo de la faena, es algo que no queremos, y no tengan miedo, la labor de investigación es del investigador, no de la persona que presenta la denuncia, ¿vale? Entonces, evidentemente, entre más evidencia tengan, mejor, pero no es deber de ustedes hacer ese trabajo, es deber del investigador. Y que ese es el gran temor de toda persona acusada, justamente al no tener pruebas, porque Claro. el tema de si lo grabo yo con mi video es prueba o no es prueba, es delito o no es delito. Entonces hay que empezar a desmitificar varios puntos. Yo creo que hay que desmitificarlo, porque además yo creo que una cosa que no se sabe es que en materia de acoso sexual, cuando uno va a juicio, un juez podría pronunciarse sobre un caso de acoso sexual solo con los testimonios de las partes. En ninguna parte la ley requiere tener evidencia dura, porque se entiende que el acoso es una cosa que pasa en un ambiente íntimo sin testigos. Entonces, no tengan miedo, y como les digo, es labor del investigador hacer ese trabajo, y la credibilidad del testimonio y el relato del testimonio, el impacto, qué tan concretos son los hechos, son cosas que se pueden valorar, y nosotros lo hemos hecho. Qué bueno, qué buena práctica, qué buena acción, más que reacción. María José, ustedes como servicio público, ¿cómo lo ven? Efectivamente, yo creo que acá nosotros tenemos otro protocolo donde se puede designar de fiscal a cualquier persona, entonces no necesariamente está capacitada. Entonces ahí hay un punto súper importante que hay que replicar, que las personas que estén trabajando y que estén designadas no puede ser la que en ese minuto estaba disponible o la que yo designo por grado, porque hay ciertos reglamentos, pero sí se puede exigir que dentro de este protocolo se incluya, porque los protocolos se pueden modificar, los protocolos se pueden actualizar, los del servicio público, y se puede incluir que las personas que sean designadas como fiscales estén a lo menos capacitadas con, no sé, 20 horas a lo menos. Hay gente que ni siquiera sabe lo que tiene que investigar, jamás ha tomado un testimonio de algo, jamás ha sabido cómo investigar. Entonces, tienen que haber condiciones mínimas como para que estas personas puedan participar de una investigación. Por eso que son tan poco efectivas las sanciones. ¿Cómo tú vas a determinar algo si no tienes idea de lo que estás investigando? No tienes idea qué es esto que sea veracidad de un testimonio. Ante eso, ante la duda, se abstienen y esto queda dilatado en el tiempo y no se toma sanción, y finalmente las investigaciones o los sumarios quedan en nada porque no fue posible comprobar, pero no quiere decir que no haya estado el hecho en sí.
Entonces, estos protocolos ineficientes revictimizan a las personas involucradas, incluso a la misma organización, o sea, tener que pasar por este proceso, tanto para las personas o los equipos, para los que tienen que investigar, es realmente un proceso no grato y pudiendo haberse evitado un montón de situaciones desde el inicio, desde que tú les dices, aquí no vamos, esto de regular la conducta, que también es importante, qué comportamiento vamos a aceptar o no desde un principio, yo marcaría harto la diferencia sin tener que pasar por este periodo también bien estresante para todas las personas. Por eso es que las personas no denuncian mucho. No es porque haya poca aparición o que no se ejerza violencia, o que un ambiente más seguro. Esas son señales, lecturas erradas de lo que está pasando. Bueno, la última pregunta me la voy a tomar yo, es algo que habíamos conversado, pero me gustaría mirarla desde el punto de vista de ustedes bien personal, más que de la compañía, si tienen o no tienen, cuentan o no cuentan con algún programa. Es, ¿ustedes creen que se puede reeducar a estas personas acosadoras? Dependiendo de la gravedad, o sea, dependiendo de la seriedad del comportamiento. Hay cosas que definitivamente pueden reeducarse, ¿eh? O sea, nosotros lo vemos en la minería, nosotros tenemos gente que lleva hasta 40 años trabajando en una mina solo con hombres y hoy tienen un comportamiento con sus compañeras mujeres muy distinto, mucho más cuidadoso, o sea, hay que reeducar en materia de lenguaje, hay que reeducar en materia de comportamientos y conductas apropiadas, en cómo acercarse, en cómo nos dirigimos a las personas. Eso sí se puede reeducar, evidentemente se puede reeducar. Podemos tener mejores prácticas, podemos darnos cuenta de que hay bromas, memes y comentarios que son desubicados, que no vienen al lugar de trabajo, que no vienen en el lugar privado también y que pueden ser ofensivos. Yo creo que eso sí se puede reeducar. Comportamientos más graves, que son el acoso cuando es acoso con abuso de poder, acoso con el intercambio, el requerimiento de un favor sexual, acoso con tocamientos, acosos que bordean la agresión sexual, eso es muy difícil. Eso es muy difícil, yo no soy quien para decir si eso requiere terapia o otro tipo de ayuda más profesional, pero no se puede reeducar en el corto plazo en un ambiente laboral. Por eso también a veces la tolerancia cero es necesaria, porque mientras se reeduca, se expone a otras personas. Entonces muchas veces como compañías no nos podemos permitir eso. Yo no me puedo permitir reeducar a una persona que a lo mejor tuvo una conducta severa de acoso y poner en riesgo a otros trabajadores y trabajadoras. Entonces es debatible, pero bueno, me gustaría pensar que sí, incluso en los casos más severos, incluso en los casos más graves, la reeducación es posible. Pero no sé si la permitiría dentro del ambiente laboral. Eso es justamente lo que conversábamos. Te arriesga un gran equipo por una persona. Y eso es justamente lo que se está tratando de erradicar. María José. Además es nuestra responsabilidad como compañía no poner en riesgo a nuestros trabajadores. Así es. María José, ¿y tú para finalizar? Qué buena pregunta. Pero yo creo que hay que ser en estos casos como bien drástico. Yo creo que es importante tener una sanción y una señal clara y lamentablemente hasta que no sucede y no lo observamos y vemos que en el fondo se puede apoyar a las personas que están trabajando. Pero si yo voy y estoy en mi trabajo y me robo un computador, a mí el día siguiente, en el mismo momento, me van a desvincular. Si yo acoso a una compañera, es más o menos grave. Puedo reeducar a alguien que se robó un computador o se robó información o que está ocupando algo que no le pertenece. O sea, la propiedad privada es más o menos que la seguridad de las personas con las que estamos conviviendo en un espacio laboral, porque está súper regulada la propiedad privada. Y ahí nadie te cuestiona que tú desvinculaste a alguien porque salió con un notebook que era de la empresa, por ejemplo, estoy diciendo, ¿ya? Y ahí nadie te cuestiona si es reeducable esa persona. Entonces también como que vamos sopesando algunas cosas que es lo que estamos valorando, ¿no? De las personas que trabajan y no solamente del aspecto técnico, sino que también del valor agregado también que tenemos las personas que estamos y convivimos dentro de un espacio. Yo siento que eso es lo que hay que reforzar, lo que sí está haciéndose bien y cómo lo podemos, más que castigar, y efectivamente, si yo estoy reforzando lo que se está haciendo bien, yo
creo pensar de que todos vamos a querer, todas ser, encarnar estos valores y estas competencias. Si las empezamos a valorar, yo creo que va reforzando más que estos cambios de conducta, y ojalá que así sea, en verdad, que se pueda el cambio, porque si no estaríamos perdidas, ¿cierto? Pero hay que ser optimistas. O sea, estamos conversando de esto hoy, hace 10 años atrás no lo estábamos haciendo, nos estamos haciendo cargo de alguna manera. BHP ha ido avanzando un montón. Yo le agradezco un montón también a Isidora que hoy día nos pueda compartir, y las personas que hoy día están acá, que estamos en el fondo partiendo con ese cambio. Así que me atrevería a decir que es posible. Sí, estamos avanzando, sobre todo en la industria minera. Ha sido lento, pero vamos avanzando. Todo tiene oportunidades de mejora y, como lo dijo Isidora, ellos han cometido errores, pero sin embargo ahora la campaña que tienen ahora es irruptiva. Al menos yo no la había escuchado dentro de la gran minería, de la pequeña mucho menos, pensarlo tampoco en la mediana todavía. Son avances gigantes. Muchas gracias por contarnos el testimonio a ustedes dos, por compartir tanto del sector público como privado. Estas son, como dice María José, instancias que nosotros debemos traer a la palestra más seguido, porque es algo continuo. Esto no es un tema que pasa, esto va a estar constante por mucho tiempo, es parte de nuestra cultura. Lamentablemente somos un país cultural así, con estas prácticas, y tenemos que ir desde ya trayendo más a la palestra como sociedad, como red de redes. Y para cerrar, me gustaría dejarlos con un video que nos compartió María José, para dejarlos en la reflexión. Así que vamos a compartir. ¿Pasa algo? No, no. En la industria minera, de cada 100 personas que trabajan, solo 7 son mujeres. De este grupo, solo un 3% trabaja en áreas críticas del negocio. No es nada. ¿Pero estás segura que estás bien? Ese hijo asqueroso. Ya no lo soporto. El acoso sexual suele ir acompañado de otras manifestaciones de violencia, como son la violencia física, verbal y otro tipo de humillaciones. El sistema cultural tiende a naturalizar las situaciones de acoso sexual. Pero no le pongáis tanto color si lo hace con todas las minas. Estas conductas tienden a enmascarar el acoso, lo cual hace aún más difícil su tipificación legal. Las personas acosadas tienden a responsabilizarse de la situación que están viviendo y les cuesta dar crédito a que son parte de una situación de abuso. En la industria minera, casi un 100% de las mujeres de 25 a 35 años dice haber sufrido algún grado de acoso sexual. Cualquier tipo de acoso, desde un piropo hasta la violencia física, trae consigo un daño importante en la dignidad de la persona que está siendo abusada. Que no le ponga color. ¿Y si fuera tu hija? ¿No le pondría color? Según el último estudio realizado en la industria, las cifras son alarmantes. Un 28% de las mujeres señala sentirse mirada como un objeto sexual. Un 7% de ellas ha declarado que ha recibido invitaciones a tener una relación íntima sin estar de acuerdo. Y un 15% declara sentir temor a ser acosada sexualmente en su lugar de trabajo. La promulgación de la Ley 20.005 fue un gran logro, ya que permite sancionar al acosador. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en materia de prevención.
fuera tu hija, no le pondría color. ¿Sabes qué? No tengo que volver a pasar nunca más por esto. Lo que sucede es que el 45% de las personas que están siendo acosadas, en su mayoría mujeres, no denuncian y finalmente renuncian a su lugar de trabajo. No tengo por qué volver a pasar nunca más por esto. Lo pudimos ver, reflexión para la casa, es responsabilidad también de todas y todos el hacerse parte de esta campaña como lo ha hecho BHP, no más abuso y tantas campañas más que también tiene Cernamec. Muchas gracias a toda la audiencia, nos volvemos a encontrar en otra instancia con otro tema tan relevante como el acoso sexual y laboral. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias María José, gracias Carolina, Gabriela. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.